Ya estoy aquí otra vez. Me he ido, me he desaparecido. Disculparme. Problemas de la técnica. ¿Me veis y me escucháis bien? Ahora vuelvo a estar aquí con vosotros. ¿Sí? Disculparme. Disculparme, un tema técnico y Zoom me ha echado, digamos. Así que nada, aquí estoy otra vez. Gracias por quedaros aquí conmigo. Lo que os decía, tenemos esta base de este lenguaje emocional. Y después, sobre este lenguaje emocional, hace 2-3 millones de años, con la aparición del Homo habilis, el ser humano empieza a vivir en sociedades más complejas. ¿Esto qué quiere decir? Que ese lenguaje rudo, ese lenguaje directo, ese lenguaje basado en los sonidos y en el cuerpo, resulta poco eficiente. Y por necesidad, porque las sociedades en las que vivimos son más complejas, empieza a desarrollar otra forma comunicativa. Y esa es el lenguaje hablado. El lenguaje hablado, hace tantos años que el ser humano ha accedido al lenguaje hablado, que ya ha codificado en nuestras redes genéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nacemos con la potencialidad del habla. Pero el lenguaje hablado es patrimonio social. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no nacemos con la potencialidad, pero no desarrollamos el lenguaje hasta que encontramos un entorno social óptimo para desarrollar ese lenguaje. Con lo cual, nazco con la potencialidad, nazco con el circuito neuronal que me va a permitir hablar, pero necesito un entorno social para poder desarrollarlo. Una de las características comunes a niños y niñas, que hay unos cuantos casos, que al nacer han sido privados de la vida en sociedad, es que cuando los han encontrado, estos niños y estas niñas no tenían lenguaje, no sabían hablar. Estos niños y estas niñas han tenido terapias intensivas en materia de lenguaje y han conseguido hablar, pero no han conseguido dominar el idioma de la misma manera que lo ha hecho un niño o una niña que ha nacido en un entorno lingüísticamente rico, es decir, que ha escuchado palabras desde el mismo momento del nacimiento. Por tanto, tenemos clarísimas dos cosas. Estamos genéticamente preparados para usar nuestras redes lingüísticas. Nacemos con redes del lenguaje. Necesitamos un entorno para desarrollar el lenguaje oral y hay ciertas ventanas de oportunidad. Es decir, hay momentos en nuestra vida en que estamos especialmente preparados para la adquisición del lenguaje. Cuando pasan estos momentos no se cierra del todo esta ventana, pero digamos que se ajusta. Es decir, tengo capacidad de adquisición, pero nunca de la misma manera que si hubiera estado expuesto desde el momento del nacimiento. Lo interesante de este lenguaje hablado, os decía que estas formas comunicativas coexisten en nosotros, es que se asienta sobre la base del lenguaje emocional. ¿Qué es el lenguaje emocional? Es la comunicación no verbal. Si yo ahora os digo que estoy enfadadísima, pero río, no, parece un poco falsete, pero imaginaos que me río de verdad diciendo que estoy enfadadísima, lo que vais a leer es que no está enfadada. Y si yo pongo cara de enfadadísima, pero digo que no lo estoy, vais a leer que estoy enfadada, porque prevalece el lenguaje no verbal, porque es el sustento, se asienta el lenguaje oral sobre el lenguaje emocional. Y si seguimos en esta pirámide, llegamos al lenguaje escrito. Hace 6.000 años que estamos escribiendo. En términos evolutivos, esto no es tiempo suficiente para que haya codificado en nuestras redes. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que no hay un cableado, no hay un circuito creado, lo tenemos que crear y lo tenemos que aprender. Y que en el aprendizaje de este proceso tenemos incluso que reciclar algún área de nuestro cerebro. Pero lo interesante es por qué llegamos a este lenguaje escrito. Llegamos a este lenguaje escrito porque quiero comunicarme, quiero decirle a alguien algo, pero no lo tengo delante. ¿Y qué hago? Lo escribo. Y con esa escritura nace la lectura, la necesidad de decodificar, de leer ese mensaje. Por tanto, el lenguaje escrito se asienta sobre la oralidad. No solo conceptualmente, no solo que no puedo escribir algo que no sé decir, sino además neurológicamente. Uso las redes del lenguaje para poder conectar aquello que veo a través de la entrada visual con el significado. Por tanto, uso las redes del lenguaje para poder
escribir y para poder leer. Por tanto, el proceso de adquisición de la lectoescritura es un proceso de base lingüística, aunque a veces se nos olvida, ¿sí? Por tanto, ¿qué sabemos? Que estamos genéticamente preparados para el lenguaje, que hay periodos sensibles para el desarrollo del lenguaje, que el lenguaje es patrimonio social, necesita un entorno para poder desarrollarse, y sabemos también que sin lenguaje no hay lectura ni hay escritura. Por tanto, que en la base del proceso lectoescritor está el lenguaje. Por tanto, el lenguaje, que a veces yo diría que cuando empezamos a hablar de prelectura, yo siempre digo que la primera habilidad la primera y grandísima habilidad prelectora es el lenguaje, se nos olvida, es la base de este proceso. No solo al principio, no solo en la adquisición, sino también en la consolidación. Porque si yo desconozco las palabras que estoy leyendo, no entiendo un texto, ¿sí? Y algo está pasando con el lenguaje. Algunos datos que quiero poner sobre la mesa. Una de las cosas que más me llega cuando hago formaciones para claustros y llega mucho, sobre todo a la gente que está trabajando en educación infantil, es que están muy alarmados por las habilidades lingüísticas, ¿no? Los niños reciben niños de 3-4 añitos, muchos de ellos con un lenguaje expresivo nulo, muchos de ellos con pseudolenguaje, usando pseudopalabras, es decir, pues en vez de decir agua, guagua, etcétera, con muy pocas capacidades lingüísticas y están muy preocupados porque no sabemos exactamente qué hacer con esto. Lo primero es entender por qué tenemos esto y yo creo que entender por qué está ocurriendo esto, por qué tenemos este cambio en las habilidades lingüísticas es importante para entender que esto no es una cosa transitoria, sino que esto es algo, yo diría, bastante tendencial. Vamos a intentar entenderlo. Algunos datos. Este es un estudio que hizo la Real Academia de la Lengua en el año 2010, es decir, hace ya unos cuantos años, pero imaginar, para poner un poco en contexto, ¿sí? El español tiene aproximadamente, según la Real Academia, unas 100.000 palabras, ¿sí? Uno de nuestros libros, digamos, emblemáticos dentro de lo que es la literatura española es Don Quijote de la Mancha. Se usan, en ese libro se usaban, Cervantes usó 22.939 palabras distintas, ¿sí? Hoy en día, año 2010, de media, estamos usando, un ciudadano medio español usa entre 500 y 1.000 palabras, ¿sí? En sus comunicaciones corrientes. Las personas consideradas muy cultas usan unos 5.000 palabras. Nuestros jóvenes usan aproximadamente en sus comunicaciones, esto no quiere decir que no las conozcan, pero usan unas 250 palabras. 250 de 100.000. Si uso 250 palabras y tengo que leer un libro que usa 22.939, ¿voy a entender algo? No voy a entender nada. Esto en el español. El año 2005, Anthony Stead es un lingüista americano, hizo un estudio bastante global, un estudio global, en el que fue el primer gran estudio global que se hizo para intentar medir esta pérdida lingüística. Buscaba poner en valor exactamente, entender si realmente había una pérdida de lenguaje. Esa sensación que tenemos muchas veces, ¿no? Intentar cuantificarla. Hizo un estudio retrospectivo en el que intentaba medir el número de palabras de uso corriente que usaban los niños al entrar en educación primaria, es decir, 6-7 años, entre el año 1945 y en el año 2005. Cuantificó la pérdida entre 1945, se usaban unas 10.000 palabras de uso corriente, en el año 2005, 2.500. Hoy estamos hablando de 250. Por tanto, hay una pérdida lingüística. Esto es una realidad. Y no solo es una realidad, sino que es una realidad que avanza
a un ritmo frenético. Además, hemos tenido una pandemia. ¿Ha tenido la pandemia algún efecto en términos lingüísticos? A largo plazo, evidentemente, no tenemos el recorrido para verlo, pero en el corto plazo ya podemos ver cosas, ¿sí? Algunos datos también en este sentido. Este es un estudio que se hizo en Inglaterra justo después del confinamiento, y se hizo un estudio en 52 escuelas del país para tratar de entender cuál había sido el impacto de ese momento de confinamiento. De los 58 centros encuestados, el 96%, es decir, la práctica totalidad de los centros, afirman estar muy o bastante preocupados por las habilidades, en lo tocante, lo que hacía referencia a las habilidades de comunicación y lenguaje. Además, este estudio pidió programas de intervención temprana en el lenguaje para unos 60.000 alumnos. Es decir, necesitaban intervenciones tempranas en el lenguaje. ¿Y por qué la pandemia ha tenido este efecto tan rápido en términos lingüísticos? Porque, ¿qué hemos dicho antes? Que el lenguaje se desarrolla en la vida en sociedad. Si privamos de la vida en sociedad, hay menos oportunidades de desarrollo lingüístico. Por tanto, ese lenguaje no se va a desarrollar aunque esté absolutamente preparado para ello. Además, ¿qué más ha pasado? Pues que además privarnos de la vida en sociedad vino acompañada de un uso muy intensivo de la tecnología. La tecnología, no voy a criminalizarla, esto por delante, pero sí tiene algunos efectos que es importante que conozcamos, ¿no? En primer lugar, cuando introducimos la tecnología, una de las cosas que ocurre es que nos aislamos, ¿no? Nos desconectamos, nos conectamos a otro mundo, pero nos desconectamos de la comunicación, de la realidad, de alguna manera. Ese aislarse tiene un efecto lingüístico. Una de las cosas que sabemos ya, y esto hay un estudio, hay varios estudios que lo ponen de manifiesto, es que a través de la tecnología el desarrollo lingüístico es nulo. ¿Por qué? Porque simplemente ver o escuchar palabras sin el contexto de interacción no nos ayuda al desarrollo del lenguaje. Para desarrollar el lenguaje, por un lado, necesito ver, porque hay una parte del desarrollo fonológico que no solo escucho, sino veo cómo articulo, etcétera, que se dan en la interacción en la vida real. Por tanto, necesito esta parte sensorial y de vista, y por otro lado, necesito bidireccionalidad. No solo ver y escuchar palabras a mi alrededor, sino necesito que haya posibilidad de interacción, aunque yo no sepa hablar. Esto la tecnología lamentablemente no nos lo propone. Por tanto, sabemos que tecnológicamente la tecnología no es una buena herramienta para el desarrollo del lenguaje. Otra cosa es que podamos usar estrategias o actividades concretas usando la tecnología. Esto es otra idea, pero la actividad que estamos haciendo tiene por propósito el desarrollo del lenguaje. Pero simplemente escuchando, no, esto por sí mismo, combinado quizás sí, pero por sí mismo no nos ayuda. En ese momento también, interesante este dato, es un dato estadístico del Colegio de Logopedas que nos dice que en el primer año post-confinamiento los alumnos con problemas de dicción en la etapa de infantil habían pasado de 3 a 10 en un aula aproximadamente de unos 20. Por tanto, hay un impacto real en términos lingüísticos que tiene todo el sentido del mundo. Además, a este contexto podemos enmarcarlo. Esto es un estudio de Hart y Risley del año 95 que ha sido muy divulgado y que ha sido muy usado porque empiezan a hablar de un concepto que tiene todo el sentido del mundo hoy en día, que le llaman la brecha del vocabulario. La brecha del vocabulario hace referencia
a los contextos lingüísticos de los niños y las niñas. Aquellos niños y niñas que antes de los 3 años han tenido un contexto lingüístico rico. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir estilos parentales no verticales, sino más horizontales, quiere decir muchas lecturas compartidas, quiere decir visitas a las bibliotecas, quiere decir muchas cosas, es decir, no es solo que les hemos hablado, sino que nos hablamos entre nosotros, les hablamos a ellos, la forma en que les hablamos, les hemos contado cuentos, etc. Y los que no han tenido este contexto lingüístico rico, el gap a nivel de posibilidad de palabras escuchadas es de 30 millones de palabras. A los 3 años yo tengo un niño que ha tenido oportunidad de escucha de 30 millones más de palabras que otro, que no. Y esta diferencia explica diferencias de aprendizaje en materia de proceso lectoescritor entre 12 y 14 meses. Y esta brecha del vocabulario se siente hasta el final de la educación reglada. Es decir, hasta un bachillerato podríamos explicar algunas diferencias a través de esta brecha del lenguaje. Por tanto, esta brecha del lenguaje es una realidad. Por tanto, una de las grandes, yo diría, labores que se nos presenta también en el aula, sobre todo en etapas prelectoras, es el trabajo sobre el lenguaje. Tenemos que reducir esa brecha del lenguaje y tenemos que dar oportunidades al trabajo lingüístico en un contexto que nadie las está dando. Los datos que os presentaba a continuación me parecen gravísimos. Pero sin embargo, no es algo de lo que se hable. Estamos muy preocupados por los datos de comprensión lectora, etcétera, etcétera, pero nadie está preocupado por la pérdida del lenguaje. La pérdida del lenguaje, más allá de que es una clarísima deficiencia y un clarísimo impedimento para el proceso de adquisición de la lectoescritura, más allá de la lectoescritura, es que si perdemos el lenguaje, perdemos la posibilidad de comprender el mundo, de comunicarnos entre nosotros, la posibilidad de entendernos. No es lo mismo estar enfadado que estar colérico. Y ese matiz, entender ese matiz, me hace entenderme a mí, me hace definir la realidad, ¿no? Dice, James von Foster tiene una frase muy bonita que dice que una realidad es construida y mantenida lingüísticamente hablando, y estoy absolutamente de acuerdo. El lenguaje me ayuda a articular mi pensamiento, a entender el mundo, a comunicarme con los demás. Si pierdo el lenguaje, solo me queda la fuerza. No tengo herramientas. Y perder el lenguaje es grave como sociedad, es muy grave, es hacer una involución. Por lo tanto, hay que hacer algo. Hay que poner foco en el lenguaje. En términos de lenguaje, hay algunos mitos. Hay algunas cosas que hemos asumido como ciertas, pero que sabemos que no lo son. Y que yo creo que además impiden una correcta instrucción en materia de desarrollo lingüístico. Estos mitos y esta evidencia salen de un estudio muy interesante que os recomiendo mucho, se llama Magic Words, es de Susan Newman y Tanya Bright, aparece en el año 2014, publicado en la revista American Educator. Os dejo aquí la referencia en la presentación para que podáis verla y os animo a buscarlo porque realmente es muy, muy interesante. Vamos a hablar de algunos mitos. Primero de ellos, los niños son esponjas de palabras, ¿sí? Por tanto, como os decía, evidentemente estamos preparados para desarrollar el lenguaje. El lenguaje necesita una vida social. Si tienen vida social, no hace falta hacer nada más. Bueno, lamentablemente tenemos que entender que la vida, el contexto lingüístico que tienen nuestros niños y nuestras niñas no tiene nada que ver con el que tenían en el año 1945 y por tanto ese contexto quizá el problema es que estamos perdiendo el contexto, con lo cual hay que hacer algo más que dejar la vida en sociedad, porque esto no ayuda a acabar de desarrollar correctamente, ¿no? Ese lenguaje. Y no solo desarrollar, sino enriquecer ese lenguaje, ¿no? Una de las cosas que sabemos es que los niños no aprendan palabras a través de mapeos rápidos, es decir, no simplemente la mera exposición una vez no hace que yo aprenda esa palabra.
¿sí? La forma en que yo aprendo la palabra es haciendo predicciones. Y esas predicciones se vuelven más precisas con el tiempo. Por tanto, el aprendizaje de vocabulario es incremental. No solo tengo que trabajar el aprendizaje de desarrollo lingüístico o de vocabulario al principio, en etapas iniciales, sino que tengo que seguir trabajándolo siempre, porque a más palabras tenga, más capacidad tengo de aprender nuevas palabras. Por tanto, esto es muy importante. Si cada vez uso menos palabras, cada vez tengo menos posibilidades de aprender nuevas palabras, con lo cual la instrucción sobre vocabulario es esencial, porque eso me va a permitir entender que el conocimiento es acumulativo y eso me va a permitir aprender nuevas palabras. Otra de los grandes mitos es que la gran estrategia para trabajar el desarrollo lingüístico es la lectura compartida. La lectura compartida sabemos que tiene muchísimos beneficios, esto que quede clarísimo. Los que me seguís, los que me conocéis, sabéis que soy una defensora acérrima de la lectura compartida. Pero tenemos que entender que no debe ser la única estrategia de desarrollo del lenguaje, porque sabemos, hoy tenemos evidencia científica que los efectos sobre la adquisición del lenguaje son moderados. Por tanto, hoy en día, en un contexto como el que tenemos, no podemos poner todos los huevos solo en la bolsa, digamos, de la lectura compartida. Debemos hacer más. Debemos hacer más. También sabemos que hay quien dice, pues simplemente hay que esperar porque hay un momento que hay una explosión y empiezan a hablar. Bueno, ¿qué sabemos sobre esa explosión del lenguaje? Hoy sabemos que hay un acelerón, hay un momento que es evidente que hay un acelerón en la exposición y en la expresión de estas palabras, pero esto no tiene que ver con que hay un momento que capto más, sino que hay un momento que integro este vocabulario. Y al integrar este vocabulario, al ser capaz de conectar las palabras que yo he almacenado, entonces se da lugar a esa explosión. Por tanto, la instrucción tiene que ver con la conexión. Por tanto, cuando ahora hablemos sobre principios importantes para tener en cuenta para trabajar el desarrollo lingüístico, hay que entender que la conexión de palabras, hay que trabajar el vocabulario en conexión, porque lo que nos va a dar esa explosión es la conexión de las palabras. Ahora lo vemos un poquito más en contexto. Y otro de los mitos, otra de las cosas que a veces me decís cuando hablamos sobre lenguajes, pues estamos todo el rato trabajando el lenguaje, porque están todo el rato escuchando palabras. No hay que hacer mucho más, ¿no? ¿O qué más podemos hacer aparte de hablar? Pues bueno, una de las cosas que tenemos claras, y esto hay un estudio interesante que se hizo en 55 escuelas de educación infantil, que se analizó cuáles eran las prácticas en términos de desarrollo lingüístico. Se observó que durante una jornada había múltiples oportunidades, aproximadamente la media se daban 8 definiciones de palabras de forma incidencial, es decir, no es que estuviéramos preparados para ello, pero a veces surgían en comunicaciones palabras que ellos no conocían y les dábamos la explicación. Eso se daba durante 8 veces al día, ¿no? Por tanto, durante 8 veces al día íbamos dando definición de palabras. Pero lo que se observa, lo que tenemos clarísimo es que sin repetición no hay adquisición. Si esas 8 palabras no las escucho varias veces, y ese varias veces, para que os hagáis una idea, para adquirir una palabra nueva necesito la escucha en contexto y en explícito y en implícito de unas 24 a 26 veces. Solo porque me digas la definición de una palabra, esa palabra yo no la voy a integrar. Por tanto, si no somos explícitos, repetitivos y sistémicos en la adquisición, en el trabajo sobre el lenguaje, eso no va a funcionar. Por tanto, no solo por escuchar va a haber una adquisición, porque ese contexto evidentemente es la base, pero si estamos hablando del trabajo sistémico, necesito otro tipo de trabajo. ¿Y cómo debe ser este otro tipo de trabajo? Este otro tipo de trabajo, y con esto nos vamos a la instrucción,
debemos o tenemos muy claro que hay algunos principios que debemos tener en cuenta. El primero de ellos es el tipo de instrucción. El tipo de instrucción debe ser explícita e implícita. Es decir, necesitamos tanto dar la definición, un ejemplo, una imagen, etcétera, de la palabra que estamos trabajando, como dar un contexto para escuchar esta palabra. Por tanto, es importante que cuando trabajamos lenguaje seamos tanto explícitos como implícitos, no solo explícitos o no solo implícitos. La segunda área importante, voy en desorden si queréis, pero es igual, es la selección de palabras. Y esto es importante que lo tengamos clarísimo. Más o menos está cuantificado que podemos aprender o que aprendemos de manera efectiva, es decir, adquirimos y usamos, no solo escuchamos, unas 440 palabras nuevas al año en niños y jóvenes. Unas 440 palabras nuevas quiere decir que tenemos que seleccionar muy bien qué palabras vamos a trabajar. Para haceros una idea, si pudiéramos dividirlo en el número de semanas que tiene un curso escolar, eso sería, haciendo una división directa, esto sería unas 10, podemos alargar un poquito más si queréis, unas 10, 15 nuevas palabras cada semana. Por tanto, primer consejo, focaliza. Piensa qué palabras nuevas vas a trabajar esta semana y crea bolsas de palabras semanales, entre 10 y 15 palabras nuevas semanas. Y esas palabras, trabájalas de forma explícita, es decir, da una definición, un ejemplo, una imagen, e implícita, busca oportunidades en que estas palabras salgan en un contexto. Además, una de las cosas que tenemos clarísimas es que si pudiéramos dividir el lenguaje en 3 áreas, en 3 tipos de palabras, nivel 1 serían palabras de uso corriente, nivel 2 serían palabras enriquecidas, es decir, palabras que encontramos básicamente en el lenguaje escrito y no tanto en el oral, y sobre todo encontramos en esos usuarios que tienen un nivel avanzado del lenguaje. Y nivel 3 serían las palabras técnicas, las que tienen que ver con algún sector específico. Sabemos que si enfocamos nuestro trabajo sobre las palabras de nivel 2, es decir, enriquecemos su lenguaje, eso ayuda a adquirir por sí mismos palabras de nivel 1. Por tanto, en las palabras que selecciones, esas palabras nuevas que quieres enseñar, no solo selecciones palabras corrientes, sino sobre todo selecciona palabras de lenguaje enriquecido. Enriquece su lenguaje. Por tanto, selección de palabras, importantísimo. Tenemos que ser conscientes aquí. Tenemos que tener una instrucción sistémica y consciente. Repítelas. Depende del tipo de palabra, pero la media son unas 24 o 26 veces necesitamos escuchar una palabra explícita en contexto, etcétera, para adquirirla. Por tanto, solo por dar una definición, solo por leer un cuento 3 veces en las que sale esa palabra y no dar la definición, no voy a adquirir esa palabra. Necesito repetición. Y esa repetición tengo que generarla de forma consciente. A través de exposición en un cuento, a través de la escucha en una canción, a través de un juego explícito de la palabra, a través de una definición, etc. Por tanto, sin repetición no hay adquisición y esto es importantísimo. Porque a veces nos pensamos que simplemente porque he contado un cuento y en ese cuento sale esa palabra y yo he dado la definición, ya está. No, no está. Necesito repetición. Y por tanto, esto quiere decir que en mis planificaciones también debe haber tiempo para presentar esas palabras y también debe haber actividades diversas para presentar esas palabras y para trabajar esas palabras. ¿Qué más sabemos? El aprendizaje de vocabulario nuevo, en este caso, se maximiza cuando trabajo en campos semánticos. Es decir, ¿qué hemos dicho? Que las palabras se integran. Para empezar a usar una palabra necesito integrarla. Si yo esa integración de palabras la acompaño a través de la instrucción en campos semánticos, haremos el trabajo más eficiente.
Y si esa palabra la integro en un campo semántico que ya conozco, es decir, si yo te doy palabras de algo que tú ya conoces, pero te doy matiz, esas palabras se adquieren más rápidas porque tú ya tienes el contexto. Por tanto, por un lado, trabajar en áreas que ellos ya conozcan y enriquecer el lenguaje, y por otro lado, presentar palabras nuevas usando campos semánticos, porque eso ayuda a la integración de la palabra. La pregunta ahora es, ¿cómo la hacemos? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerla? Vamos a ver algunos materiales y algunas actividades, pero antes de entrar en la parte más práctica y terminar, digamos, esta sesión, antes de entrar en vuestras preguntas, sí que creo que es muy, muy importante, o desde mi punto de vista es muy importante para mí transmitiros la idea que el lenguaje lo debemos trabajar de manera explícita, que tenemos que poner mucho foco en el desarrollo lingüístico, que es muy importante, tanto para la vida en general como para el proceso lectoescritor en concreto, que es un poco nuestro mundo, ¿no? Creo que tenemos muchas veces mucho foco, y ahora hay mucho foco en el trabajo fonológico, cómo trabajar la fonología, etcétera, etcétera, pues nos olvidamos de la base, que es el lenguaje. Entonces, en un contexto como el que acabo de definir, que desde mi punto de vista no va a cambiar demasiado, ¿no? La tendencia nos hace ir hacia un mundo mucho más tecnológico, mucho más desconectado, con mucha menos interacción, etc. Estas dificultades lingüísticas están ahí, van a seguir ahí. Y de alguna manera yo creo que algo o tenemos o quiero transmitiros la idea de que sí podemos trabajar sobre ello, de que sí hay cosas que podemos hacer y sí hay formas de intervenir sobre el desarrollo lingüístico. Aparte de trabajar sobre el contexto, sí podemos trabajar sobre ello. Vamos a ver cómo podemos trabajar sobre ello. Lectura compartida, aunque haya dicho que no es suficiente, es importantísimo porque aparte el lenguaje transmite muchas más cosas que hoy no vamos a entrar, por tanto ya esto ya lo doy por hecho, digamos. Actividades como por ejemplo bolsas misteriosas en los que ponemos objetos, los tenemos que tocar y tenemos que decir, es decir, yo esas bolsas de 10 palabras he presentado las palabras, hemos visto, hemos dado un ejemplo y hoy vamos a hacer dentro de la actividad del lenguaje que toca hoy, voy a poner objetos de esas palabras, los van a tener que tocar en volumétrico y recordar la imagen. Por ejemplo, esta es una actividad clarísima relacionada directamente con esa instrucción de esas palabras que hablamos. Comparar y contrastar, si hemos trabajado campos semánticos, es interesante poner las palabras en contexto y compararlas. El comparar, imaginar que hemos trabajado el campo semántico animales, por ejemplo, y yo pongo una imagen de un caballo y de una vaca y les digo, vamos a comparar a ver qué cosas tienen en común y qué tienen de diferente estas dos palabras que ya sabéis, la vaca y el caballo. En el comparar y en el contraste, lo que yo hago es analizar mejor la palabra y contextualizar mejor esta palabra y clasificar mejor esta palabra, porque en el fondo la adquisición del lenguaje en el fondo es una forma de abstracción sobre la vida, es una forma de clasificación del entorno. Por tanto, compara y contrasta también es interesante, ¿no? Por ejemplo, si hemos trabajado, no sé, edificios o formas de edificios y pongo una casa y una tienda, pues sí, sirven para resguardarnos, pero una es fija y la otra es móvil, una me la puedo llevar y la otra se queda quieta, una es fuerte y la otra es, se rompe, etcétera, etcétera, ¿no? Por compara y contrasta. Misma manera, mismo tipo de ejercicio, de alguna manera, son las clasificaciones. En lo que yo hago es, tengo diferentes palabras de esas bolsas de palabras que he trabajado y lo que hago es clasificarlas. Una clasificación es un ejercicio de abstracción. Por tanto, tengo que clasificarlas y sobre todo después explicar cuál es esa clasificación y por qué he clasificado de esta manera y no de otra. Como material, cuentos, diccionarios, los que hay imagen y palabra, son interesantísimos. Y luego, como estrategia para presentar esas palabras, podéis usar la lección en 3 tiempos Montessori, que es una forma de presentar vocabulario nuevo. Le doy una imagen
Imaginaros pues que un caballo y digo caballo, en grupos de 3, doy otra imagen y digo mariposa, mariposa, doy otra imagen y digo conejo. Luego tengo las 3 imágenes, digo señálame conejo, esto es el tiempo 2. Primer tiempo, esto es imagen, palabra, imagen, palabra. Tiempo 2, discriminación. Tengo las 3 imágenes y les digo, pues señálame conejo, coloca mariposa detrás de conejo, etcétera, etcétera. Tiempo 3, enseño una imagen y digo, ¿qué es esto? Y ellos tienen que decir conejo, por ejemplo, ¿no? Por tanto, es una forma que podéis usar en esa presentación de palabras que hablábamos para poder presentar esas palabras. Juegos, bingos. Si hemos presentado palabras, juguemos al bingo. Es una forma de saber si hemos adquirido esas palabras o no. Damos la imagen, yo doy la palabra y ellos tienen que ver si la tienen o no. Lee mi mente, por ejemplo. Yo coloco todas las palabras. Imaginar que vosotros habéis trabajado en bolsas habéis estado trabajando con grupos de palabras y ahora ya tenéis 30 palabras. Pues ponéis 30 imágenes y vais a decir, estoy pensando en un medio de transporte. Entonces ellos tienen que mirar tren. No. Estoy pensando en un medio de transporte con ruedas. ¿Bicicleta? No. Estoy pensando en un medio de transporte con 4 ruedas. ¿Coche? Sí. Podéis jugar de este estilo o después podéis hacerlo a la inversa. Hay uno que primero empezáis vosotros y después hay uno que va dando instrucciones y el resto van intentando adivinar cuál de estas palabras estás pensando. O trabajar el vocabulario en base a antónimos, en base a opuestos, frío, calor, grande, pequeño, etc. Hay un material que se llama Juego de los Opuestos que justamente busca trabajar esto. Sacas una ficha y entonces tienes que buscar, colocas el resto y tienes que buscar la imagen que es el contrario, la palabra que es el contrario de la palabra que tú has dicho, ¿no? Por tanto, es una forma también de trabajar el vocabulario. Más estrategias. En este caso, ya no están tan enfocadas en la palabra, que esto es muy importante, enriquecer el lenguaje y dar palabras, sino el siguiente paso es dar estructura. Es pasar de agua a quiero un vaso de agua, ¿no? Esta es otra de las fases. Es la parte más estructural. Para trabajar con ello, materiales simples pero efectivos como pueden ser los Story Cubes o una fábrica de cuentos en los que tenéis diferentes tarjetas de objetos, lugares, personajes, etcétera. Cogéis una y se tienen que inventar una historia, por tanto tienen que pensar en una estructura y transmitirla. Cualquiera de los juegos que salen en la gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Este es un libro que maravilloso, recoge las enseñanzas que Gianni Rodari daba a sus estudiantes de creación literaria y es una serie de juegos simples pero que se pueden usar perfectamente con niños para inventar historias, por tanto usar alguno de los juegos de la gramática de la fantasía. Este es un juego que quizá ya os lo he recomendado alguna vez, pero es que me encanta, que se llama Dictate and Shape. Es un juego de cooperación, es un juego de comunicación, es un juego de escucha, es un juego de uso del lenguaje con precisión. Jugamos en equipo, yo tengo una ficha que es esta y tengo que transmitirle a mi equipo sin enseñar la ficha que tienen que poner en su ficha blanca. Por tanto, el equipo tiene una ficha blanca, yo tengo una ficha en la que hay una serie de figuras y tengo que ir guiándoles para que vayan colocando pues un círculo amarillo arriba a la izquierda, no, al otro lado, etc. Por tanto, ¿qué enseña? Enseña orientación en espacio, escucha activa, mi equipo me tiene que escuchar, precisión en el lenguaje, tengo que decir perfectamente que quiero una redonda amarilla y no azul, porque si no la imagen no es exactamente igual. Y es un juego cooperativo, todos tenemos que trabajar juntos porque si no la imagen no sale correcta, ¿no? Por tanto, es un juego súper interesante para trabajar lenguaje. Y luego están este tipo de fichas, que son fichas para trabajar la comunicación y sobre todo la expresión, ¿no? No tanto el vocabulario, sino el ser capaz de construir. Hay una situación con una pregunta, ¿qué le debe preguntar? ¿Quieres una galleta? O este tipo de fichas, que es una situación, digamos, loca. ¿Qué le pasa a este personaje? ¿El pez? No, ¿el pez qué? El pez.
dentro del vaso hay un pez y si el señor no se da cuenta se va a beber el pez, ¿no? Por tanto, busco trabajar el lenguaje ya no tanto desde del vocabulario como en las actividades anteriores, sino también sobre la estructura. Por mi parte esto es todo. Me pasa un poquito, pero con el pequeño parón que hemos tenido así he medio recuperado. Antes de pasar a los 10 minutos de preguntitas que tenemos, dejarme explicaros un poco qué podemos ofreceros desde Cuento para Crecer. Tenemos un curso nuevo recién salido del horno, que se llama Estrategias de Desarrollo del Lenguaje, que es un curso en lo que os vamos a dar muchas ideas de actividades, de estrategias, de orden para trabajar el lenguaje de forma explícita. Está muy enfocado al trabajo con prelectores y primeros lectores, por tanto en etapas de infantil y primer ciclo de primaria, digamos, pero todas las estrategias pueden ser adaptadas a otros contextos. Curso tutorizado, es decir, que tenemos seguimiento, etcétera, etcétera. Tiene una duración de 5 semanas y empezamos el 27 de febrero y desde hoy hasta el domingo lo tenéis con un 15% de descuento ya aplicado. Si a alguien le interesa, ahora os dejo el enlace para que podáis, echarle un ojo. Por mi parte, esto es todo. Gracias por vuestra asistencia hoy aquí, por el inconveniente técnico que nos hemos ido, etcétera, etcétera, pero aquí estamos simplemente mientras podéis escribir vuestras preguntas a través del apartado preguntas y respuestas y mientras vais escribiendo simplemente para que sepáis un poco dónde encontrar información. Si entráis en nuestra página www.cuentosparacrecer.org, vais a cursos lectoescritura, encontraréis, a ver si va. Listo, el primero que encontráis es el curso de estrategias, que os lo voy a dejar ahí para que veáis un poco, para que leáis exactamente, ¿vale? Y después, más contenido, digamos, en formato abierto, lo tenéis aquí en nuestro blog, que también os lo dejo por aquí filtrado. A ver. Y, ¿qué más os puedo ofrecer? Y si entráis en vídeos, ¿vale? Listo. Aquí también encontráis todas las webinars que hemos hecho, yo creo que en los últimos 3 o 4 años, están todas guardadas, ¿vale? Con lo cual también podéis, listo, también podéis, seguro que podéis encontrar algo que os resulte interesante. Vale, ahora sí que sí, nos queda poquito tiempo, así que voy a las preguntas. Vale, además de los campos semánticos, ¿de qué otra manera puedo presentar palabras? A ver, presentar palabras las puedes presentar como quieras, es decir, con una definición, con una imagen, con un ejemplo, etc. Las palabras se pueden presentar de muchas maneras. Pasa que si tú presentas las palabras juntas, es decir, campo semántico de estas 10 palabras que quieres presentar juntas, de estas 10 palabras que quieres presentar, las presentas, en vez de presentar, yo qué sé, me invento, mesa, lámpara, coche, caballo, etcétera. Por tanto, palabras que juntas no generan un campo semántico, es más difícil de integrarlas. Entonces, si tú presentas palabras en un campo semántico, esto te va a ayudar en la integración de la palabra, es decir, en la consolidación de la palabra, simplemente. ¿Vale? El campo semántico es para organizar qué palabras quieres presentar. A partir de ahí, ¿qué haces con esas palabras? No tiene nada que ver con si es un campo semántico o no. No sé si he entendido muy bien tu pregunta. Vale. Vale, teniendo en cuenta que la tecnología no es buena herramienta para el desarrollo, ¿por qué no hay bidireccionalidad? Usos como televisión no es una buena opción para la adquisición o la práctica del lenguaje. Prueba infantil donde se cante, se señalicen las palabras en colores o en situaciones. Vale, a ver. Tenéis que entender una cosa. Una de las cosas importantes para el desarrollo lingüístico, aparte de la escucha, es también la vista. ¿Sí? No es lo mismo ver a una persona que me está mirando
exacta a mi altura. De hecho, uno de los consejos que tenemos para el trabajo del desarrollo del lenguaje, y sobre todo en primera infancia, es que en algún momento nosotros, en la medida de posible, les hablemos a la altura de los ojos, es decir, que no nos vean hablar allá arriba, sino que les hablemos, ¿por qué esto? ¿Por qué nos lo dicen los pediatras esto? Porque cuando tú hablas a la altura, no solo te están escuchando, sino que te están viendo en la articulación. Y la articulación, y otra de las cosas que te dicen, es que intentemos clarificar y articular bien. ¿Por qué? Porque esa articulación activa la ruta fonológica. Y la ruta fonológica es básica para almacenar los sonidos y poderlos más tarde repetir. En la televisión, en las que hay 2000 impactos, música, colorines, ahora se enciende una cosa, no sé qué, y a veces no vemos a nadie articular, sino solo escuchamos, perdemos la ruta fonológica. Y esa pérdida de la ruta fonológica no nos ayuda a la adquisición del lenguaje. Y además, ¿qué más sabemos? Que a través de la tecnología hay una activación de los circuitos visuales, pero hay muy poca integración de esa información con el resto de redes. Por tanto, es prácticamente nulo el efecto en términos de adquisición del lenguaje. Me da igual que señalen que sea un programa educativo, etc. Yo no digo que no le pongáis la televisión, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que tengáis en cuenta que en términos lingüísticos no es útil. A partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera, ¿sí? Pero que a veces se venden programas o aplicaciones, etcétera, diciendo que esto sirve para no sé qué, y tenemos que saber que no es verdad. Hay un libro que os recomiendo mucho, que habla bastante sobre tecnología, sobre lenguaje, sobre lectura compartida, que se llama La magia de leer en voz alta, es de Megan Cox, y es un libro que sobre todo para mí resulta interesante porque recoge muchos estudios científicos. Y dentro de este libro, esto que te he explicado así brevemente, hace mención de diferentes estudios que hablan sobre el efecto de la tecnología en relación a la adquisición de lenguaje y a la adquisición de conocimiento. Y literalmente uno de los estudios dice que cuando ves la tele es como si estuvieras en una casa con todas las luces abiertas pero no hubiera nadie dentro. Con lo cual yo creo que esto es importante que lo sepamos y que actuemos cada uno. Pues entiendo que a veces la tecnología es una forma, pues sé que si le pongo un vídeo pues está ahí un rato y yo necesito 10 minutos para hacer la cena, lo entiendo. Somos humanos, lo entiendo, pero que sepamos que hay, pues que esos 10 minutos que está viendo la tele, pues no, en términos lingüísticos no sirven, listo, ¿sí? ¿Cuándo realizaré una webinar sobre crianza positiva? No creo que realice ninguna webinar sobre crianza positiva. Hace tiempo que, nosotros desde el principio, simplemente para que lo sepáis, pero empezamos nuestra andadura y sí que teníamos dos patas muy fuertes, era lectoescritura y educación emocional. Dentro del mundo de educación emocional había también un mundo sobre disciplina positiva, etcétera, etcétera. Pero ya hace como, no sé, 3, 4 años, 5 casi, que la parte de educación emocional la seguimos teniendo, pero cada vez va menos. Y pienso que hay personas maravillosas que se dedican a ello y nosotros ya hace tiempo que no entramos, así que si esperas una sobre crianza positiva, por aquí me parece que por ahora no la vas a encontrar. Vale. Vale, los cursos que ofrecemos en la página os explico un poco cómo funcionan. Funcionan en una plataforma de formación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estos cursos, dentro del curso, es un curso que tiene un seguimiento, es decir, que tenemos fecha de inicio, no todos, pero los que están tutorizados tenemos fecha de inicio y fecha de finalización. Tenéis una plataforma en la que hay muchos vídeos grabados, tenéis actividades pequeñas pero muy constantes, tenéis feedback mío constantemente, de hecho cada día hablamos casi,
y tenéis sesiones de resolución de dudas, que sí que son en directo, pero los cursos son pregrabados con muchísima interacción y alguna sesión de resolución de dudas, pero no webinar como esta, ¿vale? Vale. Vale, tengo unas cuantas preguntas, pero ya es la hora. Simplemente una de ellas que sí que me parece importante, ¿qué es la lectura compartida? La lectura compartida es esa lectura en la que típicamente un adulto le lee a uno o a varios niños, ¿sí? No es que ellos lean y yo escucho, sino que es que un adulto lee cuentos o cuenta cuentos de manera compartida con los niños o niño o niña, no hace falta que sea un grupo, sino puede ser uno a uno, ¿sí? Sé que me dejo algunas preguntas por contestar, no me da tiempo además. Os mandaré la grabación de la sesión en unas horitas y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y si alguien se anima, os veo en el curso. Muchísimas, muchísimas gracias por aguantar hasta aquí. Un beso.